y lo vamos a saludar y vamos a entrar de lleno en nuestra conversación. Ahí está Salim Hasir. Buenas noches, querido amigo, ¿cómo estás? Espero que me escuches bien, se te ve fantástico. Ahora espero poder escucharte mejor. A ver, Salim. Hola Jorge, ¿cómo estás? Primero que todo, agradecido por la invitación aquí a tu espacio, a la señal. Y nada, saludar a todas las personas que te siguen y que están ahora mismo conectadas esperando este tema. Espero que me escuches bien y se vea todo bien. Te escucho perfecto, te veo fantástico, así que agradecemos a la tecnología que nos permite. Cada vez que uno se mete en temas espirituales, querido Salim, no sé si te ha pasado, hay como alguna energía que quiere interrumpir estas conexiones, ¿no? Que como queriendo impedir de que se hablen sobre ciertos temas. Uno le pone el título de energía, el calificativo de energía extraña, pero capaz que son otras cosas y no son solo energías, ¿no? Salim, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado con alguna asiduidad esto. Sí, me ha pasado muchas veces en el tema de producir contenido para internet, se nos ha caído la señal, Mm, el fluido eléctrico a veces se ha cortado, pero sobre todo también el tema de la censura en alguna de estas plataformas como YouTube, por algún video, alguna palabra que ellos tienen prohibida, ¿no? Censurada y nos ha tumbado la conexión, videos en directo. Sí, sí, nos ha ocurrido varias veces, la verdad que sí. sí, 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 el tema de la censura es una cosa bastante rara. Por ahí depende el aspecto, la mirada que uno tenga, puede llegar a comprender ciertas cosas, pero si uno quiere hacer por poner un ejemplo, un programa, un especial de Led Zeppelin, por ejemplo, no podría pasar música de Led Zeppelin en un canal de YouTube. Claro. Entonces es como raro, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Veo a tu izquierda una imagen de una flecha, querido Sí. Salim. ¿Por qué no me ilustras un poco acerca del simbolismo de esa imagen? Bien, sí, la flecha obviamente tiene que ver con el nombre de mi canal en YouTube, que es Flecha Antigua. Y bueno, resumidamente para compartirte y a toda la gente que nos está viendo el porqué del nombre, cuando yo inicié el canal, quise ponerle un nombre que fuese reconocido, ¿no? En todo el mundo de la búsqueda y me inspiré en un conocimiento bueno, muchos habrán escuchado como los Wingmakers o los hacedores de alas. Es un contacto extraterreno que a finales del siglo pasado, por allá en el desierto de Nuevo México, este descubrimiento salió a la luz y el proyecto que lo investigó, precisamente se le colocó el nombre de Proyecto Flecha Antigua. Uh -huh. Entonces, inicialmente el canal le coloqué ese nombre, Proyecto Flecha Antigua, y comencé difundiendo información de los Wingmakers, combinado con otras informaciones. Todavía lo sigo haciendo, es el conocimiento de los Wingmakers personalmente. Me parece una revelación muy importante y que tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar hoy, del falso dios de la tierra. Uh -huh. Entonces, luego le quité la palabra proyecto y lo dejé solo Flecha Antigua, porque la intención del nombre también era evocar aquel conocimiento ancestral de nuestros pueblos acá en la América del Sur, en lo que dice la crónica de Acacor, ¿no? Cuando nuestros pueblos, en una época, cuando surgió la invasión, estaban en conflicto, estaban en guerra con los blancos bárbaros, como ellos le decían. Uh -huh. Ellos, para poder comunicarse de un pueblo a otro, enviaban un mensajero, y ese mensajero le colocaban el nombre de el mensajero de la flecha dorada. Entonces, la flecha en este símbolo representa también un mensaje que va certero y que el enemigo no puede detenerlo porque es penetrante. Entonces, ellos con el mensajero enviaban a la otra tribu para enviar un mensaje en clave para, bueno, ciertas cuestiones para defenderse, para poder dar alguna ubicación, para llevar alimentos incluso. Entonces era una de las formas de comunicarse, eso cuenta la crónica de Acacor. Uh -huh. Entonces, digamos que la flecha representa un arma certera que tiene un objetivo muy concreto y que cuando penetra hiere al enemigo. En este caso, el enemigo en común de la humanidad es un sistema que nos ha subyugado desde hace muchísimo tiempo
y que se necesitan mensajes que penetren la mente y el corazón, que penetren el espíritu para precisamente empezar ese proceso de despertar. Eso representa la flecha, ¿no? Inicialmente evocando a los Wimakers, pero también evocando ese conocimiento ancestral de las tierras del Tahuantinsuyo, ¿no? Del Apia Yala, como también se le conoce. Ujú. Básicamente es eso. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en la investigación de estos temas, querido Salim? Bueno, ya tengo alrededor de unos 12 años, si no Muy estoy bien. mal, unos 12 años investigando diversos temas, ¿no? Que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy, con el Ujú. tema extraterrestre, con todo el proceso de manipulación que se nos ha implementado y que se le ha ocultado a la humanidad. Es decir, diversos temas que hemos colocado acá en el canal, en diversos videos, y bueno, ya es más de una década de investigación donde hemos, bueno, investigado muchos libros, documentales, hemos ido a conferencias, he dictado conferencias también, no solamente en Colombia, sino en América Latina, charlas virtuales, Ujú. bueno, de todo tipo de ejercicios donde hemos tratado de compartir lo más que se puede todas estas informaciones con aquellos que, pues, que les interese, ¿no? Y nada, básicamente ese ha sido el recorrido hasta el momento. Con el canal llevamos ya, vamos para 5 años. Y bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque además de compartir, también de la experiencia de las personas se aprende. Así que bueno, muy contentos por la labor hasta ahora realizada, pero queda muchísimo camino por recorrer. Claro, claro. Eh, está muy lindo esto de eh, amplificar, ¿no? A través de las diferentes miradas, eh, que es un poco lo medular de este espacio, querido Salim, ¿no? Es decir, dejar hablar, dejar exponer para, digamos, potenciar el aprendizaje. Uno no puede aprender si no sabe escuchar, primero, ¿no? Y saber escuchar implica no estar pensando en la respuesta que voy a dar o en la pregunta que voy a hacer al interlocutor, sino silenciar los grillitos de la mente, ponerse en pausa y abrir muy grande los oídos. Después, como todo, ¿no? Salim, cada quien toma lo que le resuene, ¿no? Como para construir un concepto, una idea y ahí andar con esas herramientas por la vida, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos entrar en tema teniendo en cuenta que el título que nos convoca, querido Salim, es fuerte porque estamos hablando del falso Dios de la tierra, cuando la mirada de Dios tiene varias acepciones para las diferentes, eh, los diferentes vínculos con lo trascendental de toda la humanidad, más allá de pertenecer o no a una doctrina religiosa o a lo que fuere. Individualmente todos tenemos una mirada de Dios bastante diferente el uno con el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrar en este tema, querido Salim? Bueno, el tema, como tú lo dices, Jorge, es complejo. ¿Mm? Sin embargo, el título encierra, yo diría que todo, en una generalidad de lo que el ser humano terrestre, nosotros como humanidad, consideramos lo que es Dios. Cuando yo hablo del falso Dios de la tierra, ahí estoy englobando tanto las distintas religiones que existen, que hay más de 4.000 oficiales o reconocidas, Uh -huh. las distintas filosofías que también tienen una percepción un poco distinta de lo que es Dios comparado con la religión. Incluso me atrevería a englobar ahí también la ciencia, porque la ciencia, algunos científicos consideran una figura divina y los que lo niegan a ese Dios, pero basado precisamente en ese falso Dios que nosotros hemos creído hasta ahora. Entonces, el título lo engloba todo. ¿Y cómo podríamos comenzar? Bueno, todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho la pregunta, ya sea cuando estábamos pequeños o de pronto de adultos, nos hemos cuestionado sobre nuestro origen, hemos querido saber de dónde venimos, hemos querido saber cuál es nuestro propósito de existencia y hemos querido saber hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra esencia de ser, quiénes somos.
Y esas preguntas, que se le llaman preguntas existenciales, hay varias corrientes que se nos ha enseñado que nos entregan respuestas. Algunos buscan en la religión, otros buscan en las filosofías y otros buscan en la ciencia. Y cada una de estas vertientes nos entrega una imagen o una versión de Dios. En las religiones hay distintas propuestas de lo que es Dios y bueno, en todas las demás corrientes. Y cada ser humano que camina dentro de estas corrientes se hace un Dios o se hace una imagen de lo que es Dios. Es lo que yo he llamado el Dios de las complacencias, ¿verdad? Porque cada corriente de estas, al mostrarte un Dios, ese Dios varía, ¿verdad? Tiene unas condiciones, si vamos al Dios evangélico, tiene unas condiciones, si vamos al Dios musulmán, tiene otras, al Dios judío, al Dios de las religiones hindúes, etcétera. Ujú. Entonces, hay una figura de Dios que va variando, y en las filosofías también ocurre lo mismo. Entonces es, digamos, normal que esa situación en este planeta en el que vivimos, cualquier ser humano haya pasado por alguna de estas corrientes. Y por supuesto, al igual que tú, Jorge, y cualquier persona que nos esté viendo, yo busqué esas respuestas en religiones, en filosofías y en la ciencia. Pero ninguna de las respuestas que se me dio me llenó por completo. Y estoy seguro que a muchos les habrá ocurrido. Quizás nos dan respuestas que por el momento nos alivian la necesidad de búsqueda, pero no son profundas. Y ahí es donde comenzó en parte mi investigación. Tú me preguntabas, ¿hace cuánto vienes investigando? Oficialmente, o digamos que de forma decidida, hace 12 años o quizás más de 12 años. Pero estas preguntas siempre me las hice. Y una de las cosas que descubrí, y no solamente yo, sino muchísima gente que va a escuchar esta entrevista, seguro que se sentirán identificados. En esa búsqueda me di cuenta de algo, ¿no? Que no solamente el Dios que profesan las religiones en general, el Dios que se profesa en filosofías y el Dios que se considera en ciertos aspectos de la ciencia, no es el Dios verdadero. No es aquella fuente o aquella divinidad que nosotros hemos creído hasta el momento. Y bueno, para llegar a esa conclusión tuve que recorrer bastante camino y comprender muchísimas investigaciones. Y lo que la humanidad en general, nosotros como humanidad desconocemos hasta la fecha de hoy, me atrevería a decir, es precisamente desconocemos cuál es el Dios verdadero. Porque la humanidad terrestre, como humanidad terrestre, hemos estado adorando falsos dioses. Y esto tiene un origen ancestral de miles de millones de años hacia el pasado, donde diversas culturas escribieron o dejaron un legado en textos sagrados, en ruinas o en petroglifos, dejaron un legado donde estas culturas tuvieron interacción con unos personajes que al parecer, entre comillas, eran superiores en conocimiento, superiores en tecnología, y esto a aquellas culturas les hizo pensar que estos seres tenían algún poder divino y se les consideraron como dioses. Podríamos hablar de la antigua Sumeria, podríamos hablar del antiguo Egipto, podríamos hablar de la China, de esa China antigua, de la, bueno, de Asia, incluso de nuestras culturas ancestrales aquí en la América, en Europa. Todas las culturas, toda la historia humana tiene ese legado, tiene ese registro de los famosos, en algunas culturas, panteones de dioses, donde habían muchos, y de ahí surgieron las religiones politeístas, y en otros casos, como por ejemplo la cultura hebrea, tenemos el caso ya de un solo Dios, que ellos le llaman Yahvé o Jehová, y que en este caso serían monoteístas. Entonces, ese panorama lo encontramos donde usted mira al pasado. En todas las culturas del mundo quedó ese registro. Y estos dioses, o lo que nuestros ancestros llamaron los dioses, tienen varias características en común. Una de ellas es que, por ejemplo, pedían sacrificios en la gran mayoría de ellos, y eran sacrificios de sangre. Pedían ofrendas, daban bendiciones, y si el ser humano no se sometía a lo que ellos decían, entonces daban castigos. Pedían que se les construyeran templos, elegían pueblos y estipulaban leyes y prerrogativas para que el pueblo en donde ellos tenían influencia se guiaran por estas leyes y así determinaran su comportamiento. Si vemos en las distintas culturas, esto se replica. Casi todas las condiciones o la mayoría de ellas
donde podemos encontrar en los distintos registros. Entonces, de ese legado, si vamos al presente, nosotros tenemos una imagen de Dios que es general. ¿Cuál es la imagen de Dios general? Que nosotros como humanidad pensamos que Dios es un señor o es alguien que castiga, que necesita diezmos, que bendice, que tiene un lugar donde se le va a adorar, un templo, por ejemplo, una iglesia, una sinagoga, una mezquita, que es un Dios que tiene libros sagrados, es un Dios que necesita adoración, y que si tú sigues las leyes y mandamientos de estos dioses, si te portas bien, vas a ir a un cielo hipotético o vas a ir a un castigo eterno. Si vamos a las filosofías, hay ciertas cosas que varían, porque ya la dimensión o la visión de Dios en ciertas filosofías es un poco más esotérico, más místico, donde ya cambian ciertas cuestiones. Sin embargo, hay cosas que se replican, como por ejemplo, para tener el contacto con ese Dios se necesitan ciertos rituales, ciertas prácticas para llegar a la iluminación. Lo que sería en el tema religioso, pues el rezo o la ofrenda para acercarme a Dios. Entonces, si vamos a la ciencia en general niega la existencia de un Dios. Pero ¿cuál es el Dios que niega la ciencia? El Dios que niega la ciencia es precisamente ese Dios que castiga, que bendice, que necesita sacrificios y que necesita un lugar para que se le adore. Es un Dios que parecería tener emociones humanas, rabia, cólera, envidia, celos, felicidad, plenitud, bueno, cualquiera de estas emociones que hemos aprendido que Dios podría tener, porque así se describe en los textos donde se habla de estos señores o estos dioses. Entonces la ciencia, en su estudio de cómo funciona el universo y al cotejarlo con esa figura divina, muchos científicos a lo largo de la historia se dieron cuenta que no es compatible la inteligencia que se puede ver en una creación como un sistema solar con ese Dios en momentos iracundo o que parecería carecer de esa inteligencia o esa sabiduría. Y ahí es donde surge el ateísmo más adelante. Bueno, el ateísmo también es bastante antiguo, pero no tanto como la influencia de estos seres para crear las religiones desde el más remoto pasado. Desde la antigua Grecia, con los primeros filósofos, allá muchas personas se preguntaban, pero bueno, ¿y este Dios que nos enseñan las religiones o estos cultos? Al parecer no compagina con la inteligencia que veo en el sol, con la inteligencia que veo en la naturaleza. Y desde esa época muchos seres humanos se plantearon la posibilidad de que quizás esa figura divina no existe o es falsa y el universo podría obedecer a otras leyes, a otras cuestiones, que más adelante, bueno, ya con el tema de la ciencia, el tema del ateísmo se fortaleció, pero también en el ateísmo tiene un problema, que lo hemos hablado algunas veces acá con algunos videos en el canal, y es que el Dios en el que no creen los ateos es precisamente lo que yo llamo el falso Dios de la tierra. Ese es el Dios en el que no creen los ateos. Ese es el Dios en el que en algún momento yo también dejé de creer, porque yo también investigué en el ateísmo y los argumentos me parecieron muy lógicos y entendí que ahí había algo que no se nos había contado como humanidad. Pero no pude, digamos, contemplar esa idea de que no existiera alguna fuente o alguna inteligencia que haya creado todo. Porque si alzamos la mirada al universo, si bien es cierto que es difícil comprender que ese Dios que se nos enseña, por ejemplo, en las religiones, sea el mismo que haya creado esa magnificencia, también es muy complejo poder creer de que toda esa magnificencia venga de la nada. Entonces es una situación por la que hemos pasado muchos seres humanos. Quizás tú en algún momento, Jorge, también la hayas tenido, y muchos de los que nos están viendo. Y eso nos impulsa a buscar. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos un impulso natural de buscar el origen. Y cuando se comienza a buscar el origen, aparece precisamente esa figura de un Dios. Y ahí es donde comenzamos a buscar. No sé si quieres anotar algo, Jorge, para No, estoy escuchando atentamente y me viene simplemente alguna reflexión así suelta, querido Salim, que en todas estas miradas que estás describiendo con tanta puntillosidad, no dejan de ser miradas humanas, ¿no? No dejan de ser miradas personales de seres humanos con todos sus pros y sus contras, ¿no? Con todas sus miserias, con todas sus sombras y sus luces.
Eh, y es verdad que la ciencia suele llevarse medio a las trompadas con la fe o con lo que no se puede explicar, con lo trascendental. Pero a mí se me ocurre pensar en una metáfora así libre. Eh, si un científico está mirando la luna, ¿no? Y una pareja de enamorados están mirando la luna. El científico te va a hablar de la distancia, de la órbita, de la luz que es el reflejo del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Y los enamorados te van a estar hablando de algo idílico, que uno se la va a querer bajar a la otra, que otro es... Y los dos están hablando de lo mismo. Y no es que la luna no exista, sino que las interpretaciones son diferentes. No sé si se entiende la metáfora, querido Salim. Es decir, Perfectamente. no es que la ciencia no tenga razón, pero tampoco no es que lo otro no tenga razón. Son simplemente, para mí, solo interpretaciones de inquietudes lícitas, personales, lícitas de investigación o de búsqueda de respuestas, como bien vos decís. Claro. No, precisamente eso que apuntas está perfecto, porque una de las cosas que iba a comentar precisamente luego de esta introducción, si podríamos llamarlo, es que hay algo que está sujeto a esa percepción de acuerdo al patrón cultural. Tú hablas de la razón. La Sin lugar razón a dudas. es, digamos que es muy influyente en esto. El Ujú. patrón cultural deriva del lugar donde nacimos, de la creencia que adquirimos o de lo que hayamos estudiado. Y ese patrón cultural va a determinar la percepción que nosotros tengamos de Dios, en este caso, que es lo que estamos hablando. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos puede sacar de ese análisis razonativo? Que es, que es lo primero que yo estaba haciendo, ¿no? Porque esa herramienta el ser humano la necesita para cuestionarse, ¿verdad? Porque la razón normalmente te hace cuestionar. Si tú estás en la religión evangélica y conoces a alguien que practica el Islam y ambos comparten sobre sus creencias, un tercero va a escuchar a los dos y va a decir, bueno, ¿y cuál es la verdad aquí? No, es que ninguno va a tener la verdad porque eso está determinado por el patrón cultural. Uno nació por allá en Turquía y el otro nació en, qué sé yo, en Estados Unidos, donde es muy fuerte la religión protestante, Ujú. y eso va a estar determinado por eso. Entonces, ¿qué es lo que nos saca de la razón cuando ya emprendemos el camino de la búsqueda? El conocimiento. Cuando el ser humano comienza a investigar, pero no solamente cualquier conocimiento que encontremos por la red o que hayamos visto una película, un documental. No, realmente un proceso de investigación consciente donde comencemos a comprender procesos que hemos vivido como humanidad. Y aquí es donde ya comienzo a hacer recurso precisamente de esos conocimientos que a mí me llevaron a comprender que como humanidad estamos adorando un falso Dios en general. Tanto el del Islam, como el hindú, como el evangélico, como el ateo. Bueno, el ateo no cree en Dios, pero esa percepción proviene de ese falso Dios. Entonces, cuando comenzamos un proceso investigativo, primero desde la antigüedad, cuando yo te hablaba de esos personajes que nuestras culturas adoraron como dioses, varios conocimientos alrededor del mundo nos enseñan algo. Y es que nosotros en el más remoto pasado fuimos visitados por civilizaciones que eran ajenas a este planeta Tierra, lo que comúnmente conocemos como civilizaciones extraterrestres. Pero obviamente esto que yo digo es muy complejo, por ejemplo, si algún científico lo escucha, porque la ciencia no avala la existencia de vida inteligente en otros lugares, y la mayoría de las religiones tampoco. Entonces, aquí es donde uno necesita abrir el pensamiento, abrir la mente, comenzar a ubicar las piezas de todos los conocimientos que están como registros antiguos para entender qué ocurrió en el pasado. Una de las citas que utilizo muchas veces para entender esto del documento bíblico, y utilizo la Biblia no como un recurso religioso, sino porque la Biblia es un libro, un documento que prácticamente todos conocemos. Porque si yo hago referencia, por ejemplo, a un libro apócrifo o a algún otro documento, la mayoría quizás nunca lo haya leído. En el documento bíblico, en Apocalipsis 12, habla de algo muy interesante.
y habla de una batalla entre una organización que ahí llaman El Dragón y sus Ángeles y otra organización que llaman Miguel y sus Ángeles. Hablan de que estas dos bandos vienen en una lucha por prevalecer, una facción negativa y una facción positiva, una lucha que es anterior a la existencia humana en este planeta Tierra. Y ahora me voy a ir más atrás, pero primero voy a hablar de esa caída. Entonces, cuando el Apocalipsis denuncia que estas dos fuerzas se entrelazan en esta batalla, dicen que una de las dos perdió la batalla. Dice, el dragón y sus ángeles no prevaleció en el cielo. Cuando habla del cielo son las regiones celestes. Y fue arrojado a la tierra. Fue arrojado a la tierra el dragón y sus ángeles, o el diablo y Satanás, como también se le conoce. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice que engaña al mundo entero. Entonces, esto que denuncia el Apocalipsis, en términos que podríamos utilizar alejados de todo el velo religioso, porque bueno, en la religión te van a decir que esto es la rebelión de Lucifer y cómo fueron llevados o traídos al planeta. Pero aquí el Apocalipsis está denunciando un evento extraterreno que se dio hace miles de millones de años y que el resultado fue la venida de civilizaciones extraterrestres negativas al planeta Tierra. Si vamos a Sumeria, hablan de que unos seres llamados los Anunnaki llegaron aquí hace miles de años en búsqueda de oro. Si vamos a África, en África se hablan de los Chitauris, una civilización extraterrena de condición reptil, muy parecido a lo que describían allá en Sumeria, incidió en los pueblos africanos, tanto así que las religiones africanas y muchos de los rituales que hoy en día tienen derivan de lo que estos seres les enseñaron, estos seres que se hicieron pasar por dioses. Y si vamos a muchas otras culturas, en Australia, en Asia, por ejemplo en Asia se hablaban de los dioses dragón, o también por ejemplo la cultura china, cómo ha estado influenciada por todo el tema reptil, con los dragones y todo aquello. Pues estas culturas fueron influenciadas por todos estos seres que el Apocalipsis les menciona como el dragón. Y el dragón no es un monstruo mitológico, sino es el símbolo que utiliza ese documento para describir las características de esta organización. Un dragón porque es reptil, un dragón porque es negativa, un dragón porque es iracunda, un dragón porque es territorial y destructiva. Esa es la condición de estos seres y estas razas regresivas que cayeron aquí hace miles de años. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, los Chitauri africanos, los Anunnaki, los que invadieron o llegaron allá a la China, y lo comparamos con el comportamiento, por ejemplo, del dios hebreo, del dios que habla el Corán, del dios que hablan las religiones celtas y muchas otras civilizaciones antiguas, vamos a tener las mismas características. Y es que estos seres de condición reptil necesitaban sacrificios de sangre para poder vivir. Necesitaban templos físicos para poder habitar, casas de piedra, y pedían esto porque eran seres corpóreos, físicos. De ahí la creencia muy antigua, Jorge, de que Dios es alguien, Dios es un señor y habita en un templo. Entonces se tiene la creencia de que el templo es la casa de Dios. Claro, porque antiguamente se le construían casas reales para que estos seres habitaran. Entonces dice la Biblia en el Antiguo Testamento que la gloria de Yahvé llenaba el templo. Y muchos estudiosos que vienen haciendo la investigación de libros antiguos y entendiendo de que aquí lo que ocurrió fue un contacto extraterrestre con estas civilizaciones antiguas, cuando por ejemplo se habla de la gloria de Yahvé que llenaba el lugar, se está hablando de la nave, un artefacto tecnológico que él utilizaba para estar ahí en ese lugar. O cómo la gloria se posaba sobre el pueblo y guiaba al pueblo de Israel, por ejemplo, en el desierto. Dice por allá el Éxodo que de día era una columna de humo y de noche una columna de fuego que iba guiando al pueblo. Pues eran términos que en las traducciones se utilizaron para referir a aquellas situaciones que los antiguos no podían describir, porque en aquella época no existía aviones, no habían helicópteros, no habían ovnis, no había luz artificial. Entonces, ¿cómo ellos describían algo que volaba y que tenía tecnología? Pues lo asociaban con elementos cotidianos, ¿no? El fuego, el aire, los pájaros, los animales, para poder hacerse entender. Entonces, de esto, todas las culturas del mundo hay registros. Y ese registro nos ayuda a comprender, si se estudia, pero sin el sesgo religioso, sin el sesgo científico,
sin el sesgo místico que en algunos casos tampoco nos ayuda del todo a comprender, sino con un pensamiento libre y con la única necesidad real de buscar respuestas, se comprende esa invasión extraterrena que hace cientos de miles de años sufrimos como humanidad. Y el concepto de Dios que nosotros tenemos actualmente deriva de estos seres que se hicieron pasar por Dios. Entonces dice Apocalipsis que engaña al mundo entero. ¿Y cuál fue el mayor engaño que estos seres hicieron en contra de la humanidad? Hacerse pasar por Dios. Eran los dioses de la antigüedad. El concepto que todos tenemos de Dios deriva de la influencia y la incidencia de seres antiquísimos que con su tecnología se presentaron ante una humanidad con poca inteligencia, con poco avance, y ante eso nos descrestaron, nos manipularon y obviamente ante el desconocimiento humano desde aquella época, pues lo vimos como seres superiores. Entonces, de ahí deriva en primera instancia, en este primer bloque, podríamos llamarlo así, digamos que esas respuestas que yo comencé a tener acerca del concepto de Dios. Vos decís, Salim, que Yahvé no es un dios, sino que es una entidad, a ver, de fantasía o una entidad extraterrestre. Yahvé es una entidad extraterrestre, es uno de los personajes o hace parte de esa organización que llegó hace miles de años al planeta Tierra. En este caso Yahvé, Jehová, como se conoce del pueblo hebreo, fue el ser o la entidad que eligió a un pueblo nómada desde por allá, desde Ur de Caldea, con Abraham y toda su descendencia, y él eligió ese pueblo. Como también podríamos ir a otros casos de otros pueblos elegidos de otras culturas, como por ejemplo los musulmanes. Ellos tienen a Alá. Claro. Alá es otro personaje de esa misma organización. Y en las culturas de la India y otras culturas, bueno, como Shiva, que también tenían sus pueblos. Entonces, hace parte, en el caso de Yahvé Jehová, hace parte de esa misma organización. ¿Cómo enlazar o cómo concluir en una respuesta razonable, sabiendo que los textos bíblicos, querido Salim, son, si bien para la Iglesia la autoría de la Biblia es divina, no existía una forma de transmitir el conocimiento si no era a través de la inspiración bajada desde una divinidad, a través de la oralidad transmitida, y también situándonos en el contexto histórico de esas épocas en donde digamos, se hablaba a través de fábulas, de metáforas, de alegorías, ¿no?, de antropomorfismos, porque la Biblia, más que un libro de historia, es un libro de fe, obviamente para una doctrina, ¿no? Entonces, ¿cómo enlazar esos cuentos, esos relatos que tienen una forma y un fondo, ¿no? ¿Cómo enlazarlo con una conclusión que pueda ser interpretada como certeza? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque hay algo que sí hay que decir, es que si nosotros basamos nuestra investigación o nuestra certeza en la Biblia, vamos seguramente a equivocarnos, porque la Biblia ha sido manipulada, ha sido nutrida de muchas historias y no es confiable, ¿no? Tiene vestigios de la verdad, pero no es confiable. Para dar una respuesta concreta, la única forma de poder obtener respuestas es que nosotros hagamos una investigación holística de documentos antiguos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de algo. Y es que la Biblia se nutre precisamente de historias más antiguas, antes de la existencia del mismo documento bíblico, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la Biblia se nutre mucho de las tablillas sumerias. Claro. La historia del diluvio, la historia del primer hombre, en las tablillas se le llama el Adapa, lo que sería en la Biblia el Adán. Bueno, diversas historias que están en el Génesis, en el Antiguo Testamento, son tomadas de textos
como las tablillas sumerias, son tomadas de textos como de los Vedas, son tomadas de textos de culturas antiguas de Europa y del mismo Medio Oriente, por ejemplo, como el libro de Enoch, el libro apócrifo de Enoch, que es un documento mucho más antiguo que el mismo Antiguo Testamento. Entonces, si yo investigo y tengo el panorama completo de toda esta biblioteca ancestral, vamos a llamarla así, yo voy a poder discernir qué elementos o qué historias que están en la Biblia se acercan a la verdad y cuáles no. Voy a poner un ejemplo, el diluvio. El diluvio para la ciencia no está del todo claro, o basarse en la Biblia quedaríamos incompletos. Pero si yo hago un recorrido como en otras culturas, me daré cuenta que muchas de ellas hablan de que en un punto de la historia hubo una gran inundación. El poema de Gilgamesh en la antigua Sumeria, el mismo Atrahasis también de la cultura sumeria. Si vamos, por ejemplo, a documentos de los mayas, del Popol Vuh, si vamos a la historia de Bochica, acá en Colombia, de Bochica, habla también de una gran inundación. Si vamos a documentos apócrifos, como el de Enoch, el libro secreto de Juan, y muchos otros documentos que hablan precisamente de una gran inundación. Incluso científicamente hay vestigios de que algo ocurrió en el remoto pasado. Lo que pasa es que tú sabes que mientras la ciencia no tenga 20.000 pruebas contundentes, ellos no lo van a afirmar del todo, pero sí hay vestigios de investigaciones que se han hecho. Entonces, todo este panorama me ayuda a entender de que en lo que dice en el documento bíblico de un diluvio sí ocurrió, no porque lo diga la Biblia, sino porque en mi investigación comprendí que muchas otras culturas separadas en tiempo y espacio hacen referencia al mismo evento. Y eso genera en el buscador una certeza. Entonces yo coloco el pilar de conocimiento, ya puedo establecer una certeza. Hubo un evento catastrófico históricamente que también, por ejemplo, los Ugamungulala en las crónicas de Acacora hablan de una gran catástrofe. Claro. Y hablan de una inundación. Entonces todo esto ya me entrega esa base de conocimiento para decir, este elemento que dice el Génesis es real. No porque mi fe se base en la Biblia, sino porque la Biblia confirma algo que otros documentos con mayor antigüedad ya habían dicho. Y eso es un ejercicio que desafortunadamente, Jorge, el buscador poco hace. El buscador encuentra un documento y porque le dijeron que ese documento era muy bueno, entonces ya establece lo que dice ese documento como una verdad. Y no es suficiente. Si no hacemos un proceso de investigación profundo, seguramente nuestras reflexiones, nuestros análisis y lo que nosotros creemos como verdades van a estar incompletos. Entonces, en conclusión, para corroborar ciertas cosas o ciertas verdades que dice el documento bíblico es necesario hacer una investigación amplia de muchos documentos ancestrales de las distintas culturas alrededor del mundo. Eso te va a dar un panorama bastante aproximado a la verdad, porque no será la verdad absoluta. Necesitas mucho más camino de comprensión y aprendizaje, pero sí te va a acercar bastante a esa verdad. Está muy bien. Saludan desde Salta, Argentina, María Jiménez. Despertando Conciencia, Nora CM desde California. María también saluda. JJ Bur desde París. Humberto pregunta. Primero pregunta Humberto. No sé si hay un falso Dios, dice. No es una pregunta, es una reflexión que hace. Más bien hay diferentes interpretaciones de Dios, dice Humberto. ¿Querés comentar algo de lo que nos escribe Humberto? Sí, lo que él dice es real en el sentido de lo que estamos hablando ahorita del tema de la razón. Claro. Si nosotros vamos a la razón humana, ahí sí que van a haber distintas interpretaciones de Dios. Pero si vamos a la lógica del conocimiento y a la lógica de la existencia propia, es evidente que debe haber una única fuente de verdad. Claro. Y que hay otros conocimientos que se quisieron hacer parecidos a esa fuente de verdad, para que creyésemos como humanidad que lo que conocemos o lo que consideramos como Dios se parece a eso que enseña la religión, se parece a eso que enseña las filosofías y también en parte la ciencia. Hay algo importante, Jorge, y aquí bueno es otra dimensión de la información, podríamos llamarlo.
porque el proceso del conocimiento de lo que nosotros creemos que es Dios no comenzó como tal con la invasión de hace cientos de miles de años. Nosotros tendríamos que ir más hacia atrás en el tiempo y entender que así como existe una humanidad terrestre en un planeta llamado Tierra, hace miles de millones de años, desde hace miles de millones de años, existen humanidades que han poblado el vastísimo universo en planetas también parecidos al nuestro y también humanidades en otras dimensiones, no necesariamente físicas como somos nosotros. Hay un documento que se llama el Libro Secreto de Juan, que es un libro apócrifo. Y los libros apócrifos, que aunque se nos ha dicho desde la iglesia que no son inspirados por Dios y por ello no están en el canon bíblico, eso de alguna forma los protegió a los apócrifos de tanta manipulación en el tiempo. Por supuesto que también fueron tocados, pero no tanto como la Biblia, porque la Biblia es el libro oficial que fue traducido muchísimas veces y fue reinterpretado. Los libros apócrifos fueron ocultados durante muchísimo tiempo. Es decir, que en los apócrifos se puede encontrar mucha información valedera. En uno de ellos, el Libro Secreto de Juan nos revela algo muy interesante y nos dice que en un tiempo remoto, hace miles de millones de años al pasado, en un tiempo, una humanidad en el universo tomó una decisión equivocada. Y esa decisión que tomó esa humanidad, que en ese documento se le llama Sofía, esa decisión llevó a que desde esa humanidad se desprendiera en el universo una energía contraria a la vida. Y ese libro revela que ese evento es lo que nosotros podríamos llamar el origen del mal. Lo que nosotros conocemos como el mal, como el error en la creación, no es original de la creación, porque precisamente ese concepto errado que tenemos de Dios nos hace pensar de que Dios creó el bien y el mal, de que lo que nosotros conocemos como la maldad tuvo que haber tenido un origen también en Dios, porque entonces ¿quién la creó? Pero ese documento nos revela que la percepción que tenemos del mal fue creada por una humanidad parecida a nosotros. Esa humanidad en su albedrío tomó la decisión de crear alejado de las leyes originales del universo y desprendieron una energía contraria. Esa energía contraria contaminó esa humanidad y esa humanidad se degradó tanto hasta el punto de degenerar sus cuerpos, consumir los recursos de los lugares y de los espacios o lugares de donde vivían, y eso les obligó en un momento determinado a emigrar e invadir otras humanidades para poder seguir sobreviviendo. Parasitaban otras humanidades, eso denuncia este documento, y no solamente el Libro Secreto de Juan, también podríamos mencionar el Apócrifo de Valentino, podríamos mencionar un documento de la Edad Media conocido como Historia y Verdad del Unicornio, que revela en otros términos ese mismo evento en el universo. Estas humanidades desviadas invadieron a otras y les trasladaron ese germen del error, ese vicio y esa negritud de conciencia. Muchas humanidades fueron degradadas en el tiempo y destruidas. De ahí es donde provienen las razas que el Apocalipsis llama el dragón. El dragón no es nada más que humanidades deterioradas física, mental y espiritualmente, totalmente ennegrecidas. Se pervirtieron tanto que degradaron sus cuerpos hasta tener que utilizar genética o tecnología genética para mezclarse con animales, y de ahí la semejanza con los reptiles. El reptil es es el animal de densidad más baja en la escala o en el reino animal, de vibración más baja. Entonces, cuando un espíritu se degrada a dimensiones o a vibraciones muy bajas, ya no es compatible con un cuerpo físico humano como el nuestro. Este cuerpo tiene unas condiciones físicas, pero tiene unas condiciones energéticas. Entonces, cuando una civilización se degrada hasta esas dimensiones, ya no pueden, estos cuerpos no pueden sostener esa vibración. Entonces necesitan con tecnología parasitar otros cuerpos o posesar otros cuerpos. Y eso es algo que como humanidad terrestre, con el tema de la genética, hemos ido coqueteando, ¿no?, con esa tecnología, ¿no?, con la manipulación genética, la clonación y todo aquello. Pues ese conocimiento proviene de civilizaciones anteriores a nosotros que con la llegada aquí hace miles de años le enseñaron a la humanidad. La tecnología que nosotros usamos fue enseñada por ellos, pero nos la han venido dando a cuentagotas en el tiempo. Entonces, estas civilizaciones degradadas
se destruyeron a sí mismas y llegaron al planeta Tierra, perseguidas por otras humanidades que lucharon para no perder su condición original, que es lo que el Apocalipsis llama Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles no es más que humanidades de luz, humanidades que nunca se pervirtieron, que nunca se degradaron y que lucharon en sus planetas para que esa invasión oscura no los devorara. Los desterraron de ese lugar y los acorralaron y los sacaron de otros sistemas y mundos sistémicos hasta llegar a este sistema solar, donde no solamente invadieron el planeta Tierra, sino lugares como Marte y como el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, que muchos conocimientos también ancestrales hablan de que eso era un planeta que fue destruido por estas batallas. Entonces, estos seres que son muy antiguos, porque este proceso de batalla y de degradación fue en mundos antes de la Tierra, antes del humano terrestre. Nosotros somos posteriores a ese caos. Entonces, por supuesto, son civilizaciones muy antiguas en tiempo, avanzadas en tecnología. Claro, cuando llegan aquí, toman a una humanidad terrestre en pañales, por así decirlo. Éramos unos bebés. Y se hacen pasar por dioses. Entonces, estas humanidades quisieron hacerse semejantes a Dios. Quisieron en su libertinaje violentar las leyes del universo y con su tecnología invadieron mundos como el nuestro. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de Dios ni siquiera es terrestre, proviene de mundos anteriores de la Tierra. A esto yo le he llamado la teoría del caos. ¿Qué es la teoría del caos? Que todo el conocimiento o gran parte del conocimiento terrestre que nosotros tenemos sobre Dios, que tenemos sobre el universo, que tenemos sobre el espíritu, que tenemos sobre el amor, que tenemos sobre el perdón, sobre la propia existencia y la propia vida, que tenemos sobre el origen humano, sobre el origen de las especies. Todo ese conocimiento que se ha establecido como pilares de toda la sabiduría humana en la historia, todo ese conocimiento proviene de ese caos anterior al planeta Tierra. Ellos lo trajeron. ¿Y dónde está el sustento de esto? Si nosotros buscamos conocimientos que nos hablen del origen del universo, ¿cuáles las teorías más aceptadas? En la ciencia está el Big Bang, por ejemplo. Es una teoría que primero carece de un conocimiento lógico y los científicos lo saben, porque realmente no te explica a fondo qué sucedió, son teorías. Si vamos a la parte religiosa, se nos dicen que fuimos creados por un Dios. Pero ¿cómo es ese Dios? Es un Dios que primero crea al ser humano del barro, luego se arrepiente de haberlo creado y quiere destruirlo con un diluvio. Es un Dios que castiga al ser humano y que por un supuesto pecado original nos condena a una vida de enfermedad y de muerte, y que, bueno, si en ese proceso seguimos sus mandamientos, pues podremos ir a un reino eterno. Es una historia llena de fábulas y de cuentos amañados para hacerle creer al ser humano que ese es el verdadero Dios. Entonces, desde la religión se nos enseña que ese es el origen. Si preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es el origen humano? Vamos a la ciencia, entonces está Charles Darwin, donde se nos dice de que venimos de las bestias, venimos del mono. Si vamos a la religión, bueno, la respuesta gira en torno a un Dios. Si queremos saber cuál es el origen de la vida, ¿cuál es la teoría más aceptada? Que de una sopa primigenia en el planeta Tierra, luego de diversos procesos químicos, surgió la vida de manera espontánea. Entonces, si analizamos todas estas teorías, tienen algo en común, y es que precisamente carecen de un origen y un diseño inteligente, porque se nos dice que todo esto proviene de la nada, de la no existencia. Entonces aquí se descarta por completo la figura o quizás el conocimiento de que existe una fuente creadora, que no es un señor, que no es un ser con piernas, con brazos, sentado en un trono, un anciano con una barba, con un báculo, dando órdenes en el cielo, y que, bueno, ese es el concepto que nos enseñaron. Pero ese es el concepto del Dios que tenemos en la tierra, y ese es el falso Dios de la tierra. Cuando a nosotros como humanidad o como humanidad entendamos que ese concepto proviene de civilizaciones más antiguas que nosotros, de carácter extraterreno, pero que son negativas, entonces ya empezaremos a cuestionar los pilares de conocimiento que nos enseñaron como verdades absolutas. Porque el entender
que nuestro origen no obedece ni a un caos, ni a un Dios caótico, entonces nos obliga como humanidad a buscar otras respuestas. Pero por supuesto, esas otras respuestas también fueron traídas a este planeta por otras civilizaciones también de origen extraterreno, que son las que el Apocalipsis llama Miguel y sus ángeles. Han habido diversos contactos en la historia de humanidades de luz, seres más avanzados también en espíritu, en inteligencia, en tecnología, que han traído conocimientos para ayudarnos a nosotros como humanidad a salir de esa ignorancia. Entonces yo citaba al principio los Waymakers. No sé si alguna vez, Jorge, has escuchado algunos de los conocimientos de los Waymakers. Sí, los Waymakers sí. tienen 3 documentos que son adjudicados a la primera fuente, a esa fuente original. Mi mensaje central, mi propósito central y mi revelación central. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de leerlos? He visto algún video en donde se los menciona hasta con ubicación geográfica de huellas que han dejado en nuestra tierra, en algún video de tu canal, precisamente. Sí, precisamente ahí se habla de cómo fueron encontrados. Exactamente. Y esos 3 documentos tienen algo en común, y es que entregan una revelación muy profunda sobre la fuente original, o sobre el Dios verdadero, por ponerle un término, porque la palabra Dios realmente hace referencia a los dioses de la antigüedad. Pero dice el libro secreto de Juan, cuando también hace una descripción de esa primera fuente, dice que lo que nosotros tenemos como concepto de ese creador está totalmente alejado de la fuente original. No podríamos llamarlo como un Dios, pues es más grande que un Dios. No tiene nada sobre él y no pertenece a ningún mundo o a ninguna dimensión física, porque no es corpóreo ni incorpóreo. Dice el libro secreto de Juan, que hace una descripción muy amplia en esa revelación que le hace Jesús a Juan, el evangelista. Jesús, cuando muere en la cruz y resucita, él no se va enseguida. Él duró 11 años más entregándole conocimientos a los apóstoles. Y en ese tiempo, en una de las revelaciones que él hizo, le entregó esa información a Juan, el evangelista. El libro secreto de Juan, por supuesto, también ha sido tomado por ciertas corrientes y filosofías que lo interpretan, obviamente, de acuerdo a su visión, ¿no? Pero sí tiene unas revelaciones importantes, entre ellas la descripción que hace de esa primera fuente. Lo que nosotros creemos que es Dios está derivado de la invasión extraterrestre de hace cientos de miles de años en el pasado en este planeta Tierra. Los seres que llegaron aquí se hicieron pasar por Dios. Y el Dios al que usted le reza, al que usted le ora, al que usted va y visita los domingos, el que usted lee en esos supuestos textos sagrados, ese Dios que en las diversas filosofías se hacen rituales para contactar con él, ese Dios que niega la ciencia, es la imagen derivada de la invasión extraterrena en el más remoto pasado. Ese Dios que adoramos, los hombres de este planeta, fueron seres entes biológicos extraterrenos. Ese es el concepto que tenemos de Dios. Y que ese concepto de Dios proviene de humanidades anteriores que se desviaron y que trajeron todas esas teorías del caos aquí al planeta Tierra y nos las han enseñado como verdades absolutas. Entonces muchos se estarán preguntando, ¿y cómo es la imagen del Dios verdadero? Bueno, claro, ahorita eso te iba a preguntar. Hablar de eso, sí. Aún no sabemos qué o quién es Dios, ¿no? Porque se está describiendo insisto, con mucha puntillosidad, que serían los falsos dioses o el falso Dios, pero a ver si podemos ir determinando qué o quién es Dios. Lo de la imagen o semejanza o el tema de el aspecto corpóreo de Dios es, si se quiere, también una cuestión que tiene que ver con un simbolismo, y porque acá ya tendríamos que hacer una disquisición que me podrás orientar vos, Salim,
si toda esta falsedad se reduce al Antiguo Testamento o también involucra el Nuevo Testamento, ¿no? Bien, bueno, para ir en orden, lo primero que decías del tema de la denuncia, ¿no? A esa falsa imagen de Dios. Eh, Primero es importante porque para nosotros es más fácil comprender primero qué no es Dios. Ujú. Entonces, lo que no es Dios es todo lo que hemos aprendido hasta ahora, que nos han enseñado la religión, la ciencia y las filosofías. Eso es lo que no es Dios. Ahora, lo segundo que me planteas es si esta imagen proviene más del Antiguo Testamento o tiene que ver también con el Nuevo. Bueno, esta imagen tiene que ver casi que enteramente, si vamos al documento bíblico, con el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento es donde vemos la presencia de uno de estos falsos dioses. Cómo incide en un pueblo en específico y cómo ahí se muestra el tema de los sacrificios, el tema del templo, el tema de las guerras que él promovió, el tema de las matanzas. El Antiguo Testamento es el legado de un falso Dios sobre el planeta Tierra, que nos hicieron creer que es Dios. Entonces luego llega el Antiguo Testamento, que es el mensaje de Jesús. Y Jesús es uno de los mensajeros que habló precisamente del Dios verdadero. De ahí las inconsistencias que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesús habla en su mensaje, lo que él expresa acerca de Dios no cuadra o no compagina con el Dios del Antiguo Testamento. Que obviamente las religiones han hecho un trabajo desde el Concilio de Nicea en el 325 para precisamente hacer que eso compagine forzosamente. Entonces han manipulado citas, han ligado a Jesús con la herencia de ese falso Dios y bueno, han hecho una serie de artimañas para que eso compagine. Sin embargo, si nos detenemos a leer a profundidad el mensaje de Jesús, nos daremos cuenta que no cuadra por ningún lado. Primero porque en uno de los aspectos Jesús denuncia de que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otra enseñanza por allá dice que a Dios nadie le vio jamás, porque Él habita en luz inaccesible, que ningún ojo puede ver. Eso enseña en el Nuevo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿qué nos enseñan? Que Moisés hablaba con Dios cara a cara y que Dios se manifestaba y caminaba en medio del pueblo. Entonces, obviamente Jesús está hablando de una fuerza y de un ser distinto al que se manifestó en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el del Antiguo Testamento era un Dios corpóreo, físico, que andaba en medio del pueblo, que necesitaba una casa para habitar. El del Nuevo Testamento que habla Jesús es un ser distinto, que no es físico, que no castiga, que no necesita templos. Incluso en Hechos 17:24, esa cita nos ayuda a entender mucho porque Pablo, que fue uno de los apóstoles ya posterior a la muerte y crucifixión de Jesús y la resurrección, él llega a Atenas y bueno, él llegó a predicar allá el mensaje, ¿no? Y él encuentra allá en el Areópago un escrito que dice al Dios no conocido, y sabemos cómo era Grecia en aquella época, ¿no? Todo el tema de los distintos dioses. Y él se para ahí en la plaza y dice, yo vengo a hablarles del Dios no conocido. Y Pablo comienza a decir, esto está en Hechos capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ahora imaginemos el contexto en que Pablo dice eso, ¿no? A los griegos que adoraban a dioses en templos, Claro. y toda la creencia que había en general en la humanidad de que Dios habitaba en un templo y que Dios era alguien. Entonces dice, ¿por qué no habita en templos ni necesita adoración humana? Porque Él es quien da aliento, Él es quien da vida y todas las cosas. Y todas las cosas por Él fueron hechas, también dice por allá en Juan capítulo 1. Entonces dice, cuando Él menciona de que no necesita adoración, es porque nos está denunciando, o Pablo nos está enseñando en ese mensaje, que la deidad a la que se le rinde culto no es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la fuente original que creó los universos, ¿qué diezmo va a necesitar? ¿En qué casa puede habitar la energía que le da vida a los soles, que le da vida a las galaxias y que le da vida a los planetas? Esa energía que es invisible, por eso Jesús dijo, ningún ojo puede ver, porque el ojo es limitado incluso
en la luz visible. Ahora, ¿cómo vamos a ver frecuencias y energías que están en lo más alto de la existencia, en la Claro. luz más pura de la existencia, que le da vida a todo lo que existe? Entonces dice Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Cómo así que en Dios vivimos? Pues claro, nosotros vivimos en un planeta que está dentro de una galaxia y una galaxia que está dentro de un universo. Claro. Y el universo en general es la manifestación de una inteligencia creadora, una fuente original, que no es alguien, sino que es una fuente preexistente. Es la energía que le da vida a la vida en los universos. Es la energía ser que de un principio desencadenó los mecanismos de ley para la creación de galaxias, de sistemas, de mundos y de humanidades en el universo. Por eso vivimos en él, por eso nos movemos en él y por eso somos, porque esa fuente repartió, por ponerle un término, todas las chispas de vida en todas las creaciones. Es decir, nosotros estamos vivos, Jorge y todas las personas que nos ven, porque tenemos una partícula de esa fuente original dentro de nosotros. La energía con la que yo estoy hablando, la energía con la que tú estás pensando, la energía con la que estoy moviendo mi mano, proviene obviamente de mi energía espiritual, que es la que le da vida a este cuerpo. Pero mi energía espiritual tiene una fuente de energía que le da vida a mi espíritu, que es lo que históricamente hemos llamado el alma. Y el alma es la chispa, es la luz, es la partícula que enciende la vida de este cuerpo. Pero esa chispa de luz también es la misma fuente que enciende el sol para que genere todos los mecanismos en su interior para irradiar la energía que le da vida a un planeta Tierra donde hay plantas, hay animales y hay una humanidad desarrollándose. Si el sol dejase de existir, se acabaría la vida. Por lo tanto, el sol es un reflejo del Creador. Por eso nuestros ancestros veían al sol como un dios. Y los que invadieron aquí decían que eran unos ignorantes y que adoraban a dioses paganos y todo aquello. Pero esa percepción es falsa porque ellos lo que hacían era reconocer la fuente que da vida al planeta Tierra, y es el sol. Pero el sol a su vez se alimenta de una fuente mayor que él, que es el sol central del mundo sistémico en el que vivimos nosotros, que es las Pléyades. Y a su vez las Pléyades se alimentan de un sol central en el que gira, ¿no?, ese mundo sistémico que es la galaxia, el sol central de la galaxia que los mayas llamaban Hunapku, el espíritu de la galaxia. Exacto. No como dice la ciencia, que en el centro de las galaxias hay agujeros negros. No, en el centro de las galaxias hay soles supermasivos. Por eso las estrellas que están cerca al centro galáctico giran más rápido, no por la atracción que emite esa estrella. Y esa estrella es la encargada de irradiar la energía vital a todos los sistemas que giran alrededor de la galaxia. Pero a su vez, ese sol central galáctico se alimenta del sol central del universo, que irradia vida a todas las galaxias y supergalaxias y cúmulos de galaxias que existen en el universo. Y a su vez, ese sol central del universo se nutre del corazón central del universo, que es la fuente que emite vida en cada palpitar, emite energía, emite vibración. Es un corazón central, pero no es una dimensión física. No es que nosotros apuntemos con un telescopio y vamos a ver un corazón en el universo. No. Estamos hablando de dimensiones que como humanidad todavía no podemos comprender, pero estos conocimientos fueron trasladados por mensajeros de humanidades más avanzadas que nosotros, que en esos contactos le compartieron a la humanidad. Por eso los mayas hablaban de un solo corazón central en la galaxia, Hunapku. Tenían ese conocimiento. Entonces, ese corazón central del universo irradia vida, y esa vida palpita y se va trasladando a los soles menores hasta llegar a planetas y humanidades como nosotros, donde esa chispa y energía que proviene del sol es tomada por nuestro corazón en el nodo sinusal y se genera el chispazo para generar la vida en la dimensión física de este cuerpo. Todo esto que estoy hablando, yo no estoy describiendo al Dios verdadero, porque es imposible que nosotros en este momento de como humanidad que estamos podamos comprender eso. Yo de lo que estoy hablando es de la imagen que se refleja en la creación del creador original.
De eso es lo que yo estoy hablando, porque la única forma de poder percibir la imagen del Dios verdadero es alzando la vista hacia la creación. Claro, El sol la refleja, la claro. sonrisa del niño la refleja, los océanos y los ríos la reflejan, Ujú, la galaxia lo refleja. Entonces, exacto. no sé si quieres apuntar algo allí, Jorge. Em, sí, y quiero saludar a los amigos que están conectados. Luis Alberto León Quispe desde Perú, Chimbote nos saluda. El Génesis no es el principio de la creación, dice María E. Excelente programa, saludos desde Lima, Perú. La lógica de la lógica de Enrique Castillo, dice María. Nancy Bracho, buenas noches, saludos desde Venezuela. Eh, bien, bien. JJ Burr pregunta desde París. ¿Cuál es la finalidad de las medias verdades, Salim? Bueno, la finalidad de las medias verdades es precisamente que el ser humano nunca llegue a la verdad absoluta. Y ese es uno de los daños más graves Ujú, que nos pueden hacer en la búsqueda. mira, Cuando, por ejemplo, una media verdad, por ejemplo, es que cuando la ciencia te habla del Big Bang, la ciencia te está enseñando una media verdad. Porque si bien es cierto que el universo comenzó a desarrollarse bajo unas leyes que movieron todos los mecanismos para que se formaran las galaxias, los soles, los sistemas. Eso es cierto, ¿no? Esa parte científica es cierta. Pero no se nos enseña que detrás de todo ese proceso, todo eso que movió esas leyes para que todo esto se gestara, hay una energía inteligente que lo guió todo. Entonces, si no nos enseñan todo el conocimiento, si no se nos muestra toda la verdad, el ser humano nunca va a llegar a las respuestas. Entonces, mira lo que sucede. A nosotros se nos ha enseñado como humanidad que nuestro origen es el caos. Un Dios caótico o un origen en una gran explosión caótica. ujú, ¿Cómo es el comportamiento humano en general en el mundo en el que vivimos? Es un caos. es caótico, sí. Vivimos en guerras. Si vemos las ciudades con los trancones o los tacos de los automóviles, la contaminación, Ujú, todo el vicio que vivimos con humanidad, la inseguridad. Es decir, vemos el panorama general y es caótico. Entonces, claro, ¿por qué sucede esto? Porque se nos ha enseñado que nuestro origen es el caos. Y eso, lo queramos o no, termina repercutiendo en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. Se nos enseñó, por ejemplo, que un Dios entregó unos mandamientos que él mismo violenta. Y dicen los mandamientos y leyes que eh, tú, si asesinas a alguien o si cometes adulterio, eso está mal. Pero el castigo viene si eres sorprendido. Si eres sorprendido en el acto de adulterio, entonces serás muerto apedreado, decía aquella antigua ley. Entonces, ¿a qué nos está incitando eso? A que sí, es malo adulterar, pero si yo lo hago a escondidas y nadie me ve, no pasa nada. Eso es lo que está acolitando estas leyes. Entonces enseñaba a Jesús, vosotros oísteis que desear la mujer del prójimo está mal. Mas yo os digo, decía él, solamente con que pienses exactamente. en la mujer del prójimo, ya cometiste el error, Adulterio, sí. adulterio. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús allí? Que la vieja ley del Antiguo Testamento realmente lo que está incitando es a que el hombre haga el mal, cometa el error y se esconda para que no seamos vistos. Pero Jesús va más allá y toca la conciencia y dice, ojo, que con solo compensarlo ahí adentro tuyo, aunque no lo hayas hecho, ya te estás equivocando. Entonces Jesús toca la ley de la conciencia, toca la ley del Dios vivo. Esa es la imagen del Dios verdadero. Es la conciencia que está dentro del ser humano que tiene impresa la ley en el corazón. Por allá Pablo también decía que la ley no está escrita en piedras, sino en tablas de carne del corazón. El corazón humano está conectado a una fuente de sabiduría universal, no a un conocimiento cerebral. Está conectado a la fuente que proviene de lo más profundo de los universos. Y ahí está escrita la ley. Cuando uno
va a cometer un error, un hombre que le vaya a golpear a una mujer, ese hombre sabe que lo que va a hacer está mal. No tiene que leer una ley escrita que le diga lo que va a Claro, suceder claro, o qué le va a pasar si lo hace. No, uno por dentro lo sabe. Pero ¿qué pasa? Que nos enseñaron a violar esa ley. Entonces las medias verdades buscan eso. Se nos enseña el origen caótico para que el hombre justifique su accionar caótico. Pero ¿qué pasa, Jorge y amigos que nos están viendo, si nos enseñan de que nuestro origen no es el caos, sino que nuestro origen parte de la luz del verbo, que con esa inteligencia y esas leyes programáticas y armónicas desde el origen preexistente de la vida, se gestó todo lo que existe? Y que la fuente original es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, que las creaciones originales tienen una sola cara y es la luz. No se esconden para hacer el mal. Esa es la fuente original. Ese es el Dios verdadero. claro. Aquel, por ejemplo, que Enoc en su libro apócrifo decía, en el diálogo con su hijo Tat, le decía, no puedes verlo con tus ojos normales, tienes que verlo con los ojos de la inteligencia. Ujú. Si ves el curso de los astros, si ves el curso de la luna, si ves el sol, puedes representarlo de alguna forma. Es la única forma de que el hombre pueda ver la imagen de Dios. Entonces Jesús también decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No porque Dios sea un hombre de carne y hueso, sino que la forma en que Jesús pensaba, en que él hablaba y sobre todo en la que él se comportaba, estaba manifestando él como un hombre la imagen de Dios. Claro. Y por eso le decía a la gente, si ustedes me ven a mí, la imagen que yo proyecto es la imagen del Dios verdadero. Entonces las medias verdades lo que buscan es alejar al hombre de esa verdad que bueno, nos quieren ocultar precisamente para que no descubramos ese poderío interior. Está muy bien. A ver si puedo leer bien este Oscar Dick, bueno, con K en vez de con C. Oscar Dick, espero pronunciar bien, perdón. Pregunta, una vez erradicado el dios falso de la tierra, ¿significará que dejará de existir para siempre? Esa es una buena pregunta. Eh, Cuando los dioses de la antigüedad, los falsos dioses, manipulan al hombre, ellos primero gobernaban físicamente, ¿no? Eran ellos gobernando. Ujú. Luego de diversas situaciones de conflictos entre ellos y las fuerzas de la luz, ellos fueron diezmados. Sin embargo, ellos siguen gobernando a través de sus lacayos humanos, una raza que ellos crearon aquí, la famosa linaje merovingio, y sobre todo ellos siguen doblegándonos con el legado que ellos dejaron dentro de nosotros. Por ponerte un ejemplo, ¿cómo desaparece la adoración a Jehová? No solamente descubriendo que es un falso Dios, eso es una parte importante, pero ese Dios desaparece cuando yo, por ejemplo, dejo de ser vengativo, porque la enseñanza, la venganza la enseñó Él. Cuando yo dejo de ser avaricioso, cuando yo dejo de ser iracundo, Ujú. cuando yo dejo de ser materialista. Ese es el legado que Jehová dejó en la humanidad como comportamiento, en pensamiento y en comportamiento. La adoración a ese falso Dios acaba y ese Dios desaparece cuando yo como ser humano dejo de replicar eso que le enseñó y comienzo a vivir desde otra perspectiva, más ajustado a la imagen real del Dios verdadero. Ahí desaparece. Entonces, cuando la humanidad en general, que es lo que muchos anuncios proféticos dijeron, que el ser humano despertaría, que vendría un nuevo tiempo, y ese nuevo tiempo está determinado por una humanidad que dejaría atrás sus falsos dioses. Y dejar atrás los falsos dioses no es colgar el crucifijo o dejar de ir a la iglesia. Dejar atrás los falsos dioses es dejar de replicar el legado negativo que nos enseñaron. Eso es dejar atrás los falsos dioses. Ahí es donde surge el despertar. Y la Ujú. humanidad comienza a adorar al Dios verdadero, pero no una fe y una nueva religión. No, simplemente cuando tú respetas tu propia vida, la vida de los demás, la vida del planeta, ahí tú estás conectado al Dios verdadero. Dicen los Waymakers que en la primera fuente enseña, ¿no?, a través de ese mensaje, que no hay súplica que le conmueva, no hay objeto sagrado que me traiga tu presencia,
Nada de tu mundo puede acercarme a la dimensión donde yo habito. Dice, yo habito en una frecuencia de luz donde los seres finitos no pueden descubrirme. Es decir, estamos hablando de otras dimensiones. No, Y dice, claro. la única forma de ser reconocido en ti es que practiques el sentimiento de unidad, unicidad y totalidad. Es ese sentimiento que sientes al estar interconectado con toda la vida. Y dice, porque yo soy esto y más que esto, soy toda la vida. Entonces, ahí lo que nos está enseñando es que cuando el ser humano logre conectarse primero consigo mismo, que es la unidad, luego con el entorno, que es la unicidad, y luego con el universo, que es la totalidad, allí podemos estar conectados a esa vida que es la primera fuente. Es un proceso que Eso se le ha invitado al ser humano. es un gran proceso que nos va a hacer hasta incluso, yo podría decirte, ser agradecido, ser generoso y ser respetuoso del orden natural. Nos hace empáticos con nuestro medio, nos hace empáticos con nuestros semejantes, nos hace empáticos con la vida en sí mismo, ¿no? Eh, Sí. ¿Y qué pensás, Salim, después de haber estudiado y recorrido durante más de una década todos estos textos y estas investigaciones? em, ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Pudiste teorizar algo sobre esto o tener alguna certeza de esto? Porque te intuyo, obviamente, eh, a ver, no sos ateo o sos agnóstico o, en fin, tenés una mirada muy, muy particular, eh, muy crítica en el buen sentido de la palabra, de lo que es la religiosidad o la fe o la divinidad. Y me interesa mucho saber, Salim, qué pensás de la trascendencia, ¿no? Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde trascendemos? Bueno, hay una certeza que pude comprender en todos estos años, y es que nosotros atravesamos un proceso de ascenso espiritual. Ujú. Y ese ascenso espiritual está determinado por el proceso de la reencarnación. Nosotros somos espíritus reencarnantes. Y Ajá. la reencarnación, según lo que yo he comprendido, obviamente, no quiere decir que lo que yo estoy diciendo aquí sea la verdad absoluta. La reencarnación es el único proceso que tenemos como herramienta para el aprendizaje durante los tiempos que estamos en este planeta Tierra. ¿Qué ocurre, Jorge? Que cuando yo te hablaba ahorita de aquellas humanidades que se desviaron en el más remoto pasado, que desprendieron de sí el mal, el origen del mal, por parte de las jerarquías de la luz se estableció un plan para que esas humanidades que cayeron en el error y que posteriormente se degradarían como nosotros, como humanidad terrestre, que en general vivimos en un caos, se estableció un plan para que esas humanidades posteriores al caos retornaran a la luz, al camino de la luz. Entonces, ese proceso de retornar a la luz no se hace de un día para otro. No nos alcanza una vida para poder volvernos a conectar con esa fuente original. Entonces, desde las jerarquías más avanzadas en inteligencia y conciencia, diseñaron un plan ascensional y evolutivo, que en algunos contactos, por parte de esas mismas jerarquías, se le conoció como los 7 pasos gestores e impulsos motores. Por ahí ahorita hablaban en el chat de Enrique Castillo Rincón. Enrique Castillo Rincón fue un contactado que tuvo precisamente ese contacto con mensajeros de las Pléyades. Y Ujú. ellos le enseñaron a Enrique sobre ese plan de ascenso. Pero no solamente ellos hablaron de esto, hay otros conocimientos que también hacían referencia. Entonces, ahí se enseña que el ser humano atraviesa cápsulas de tiempo-espacio de aproximadamente 4.300 millones de años, donde en un proceso de 7 pasos o 7 cápsulas iremos ascendiendo física, mental y espiritualmente hasta alcanzar un nivel donde podamos ser compatibles, por así decirlo, con las humanidades más avanzadas que nunca conocieron el error. Es decir, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Para las jerarquías de la luz hubiese sido muy fácil borrarnos de la existencia porque vivimos en el caos. Ujú. Pero como la fuente original no es Jehová, porque Jehová es el que actúa así,
con el tema del diluvio, ante el mal comportamiento humano, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a borrarlos de la existencia. Se arrepintió de crear el ser humano. Pues la fuente original no funciona bajo esos parámetros emocionales. Al contrario, la fuente original, su pensamiento es creación. Y por parte de esa jerarquía se estableció este plan para que nosotros, en estos determinados tiempos, a través del proceso de muerte y vida, podamos aprender. Entonces, en la reencarnación desaparece el concepto del Dios injusto, que porque alguien nace rico, el otro nace pobre, el otro nace con alguna dificultad física, el otro muere joven, y bueno, diversas situaciones que no entendemos como humanidad. Entonces, ¿cómo explicamos esto? No es que Dios castiga. Dios castiga a los pobres, bendice a los ricos, Dios castiga a la persona que nació con una enfermedad y bendice al que está saludable. Pero ¿a qué obedece estas situaciones? A una ley en el universo que se llama causa y efecto. Si tu comportamiento en una vida es vicioso y tú degradas alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo, qué sé yo, tus pulmones, fumas demasiado, consumes marihuana, es decir, los contaminas con cualquier químico de estos, puede que en la vida que estás teniendo con estos vicios no te salga ninguna enfermedad. Y conozco mucha gente así, que ha fumado toda su vida y no tienen nada. Pero esa violación que hiciste de la ley de tus pulmones no queda impune ante la ley equilibrante del universo. Tú tendrás que vivir los efectos de haber dañado tus pulmones, ya sea en esta vida o en una futura vida. Entonces, naces en una futura encarnación y comienzas a fumar porque traes esa memoria del vicio de la vida anterior. Pero resulta que en esa vida, solamente con un año de estar fumando, ya se te activó un cáncer. Y ahí es donde esa persona se pregunta, ay, pero ¿y por qué a mí me dio un cáncer si llevo fumando poco tiempo? ¿Y por qué esa persona que lleva 60 años fumando no le pasa nada? La explicación es porque de tu vida anterior vienes arrastrando el vicio y claro, se te detona en un momento determinado. Ocurre lo mismo con las muertes prematuras, bueno, con todo el caos en el que vivimos. Pero eso es producto no de un proceso de castigo de Dios, es precisamente el proceso de depuración de nuestro espíritu. Entonces ya en esta vida sí, yo soy consciente de ciertas situaciones que me pasan, si logro tomar conciencia, lo cual quiere decir que no las seguiré replicando y ahí es donde corto la cadena de lo que llaman en algunas culturas el karma. Exacto. Disipo esas energías contrarias y comienzo a programar en mis futuras encarnaciones ya unos procesos de aprendizaje más amables, por así decirlo. Está bien. Entonces, eso digamos que en resumen, el proceso de trascendencia pasa por la reencarnación, pero no como se enseña en la India, de que podemos reencarnar en animales incluso, no. Es un proceso ascensional. Siempre vamos a ser humanos, seres humanos, y lo vamos a hacer en este planeta Tierra. Tampoco nos vamos a ir para otros lugares. El aprendizaje es aquí, según la información que han entregado estos diversos contactos. Siguiendo esta línea de razonamiento que algunos, como vos bien dijiste, llaman karma o equilibrar el karma, venir, reencarnar para equilibrar karma o sanar cosas que quedaron pendientes. ¿Podríamos aplicar esta línea de razonamiento en aquellas civilizaciones anteriores en donde vos describías como que fueron castigadas por Dios, por ese Dios que imprimía castigo a los que no lo obedecían, que se arrepintió de la creación y la borró con un diluvio? ¿Podríamos pensar, haciendo una libre asociación de ideas, que no fue Dios, sino que fue el mismo ser humano, las mismas civilizaciones que han equivocado el camino con una pésima elección, haciendo uso o mal uso de su libre albedrío? Bueno, que no es Dios el que castigó, sino que fue el hombre el que se equivocó, a eso me refiero, ¿no? Claro. Bueno, si hablamos de las civilizaciones antiguas aquí en el planeta, que fueron visitadas por estos seres, tiene los dos componentes. Estos seres, con su tecnología y con su procedencia negativa, ellos atropellaban en muchas ocasiones el albedrío humano. Si no hacíamos lo que ellos decían, nos asesinaban, nos castigaban y nos manipulaban. Ellos violentaban el albedrío humano. Y también esto está ligado a la misma permisividad
de nosotros como humanidad en dejarles que ellos gobernaran hasta cierto punto. Es decir, que llega un momento donde de alguna forma nos merecemos eso, ¿no? Por permitirlo en un punto. Entonces, al principio éramos inocentes porque no sabíamos. Es como si ahora, Jorge, llegase una flota de naves espaciales y si bien como humanidad hemos comprendido mucho más esto, aún nos descrestaríamos si vemos eso. Claro. Es decir, nos quedaríamos atónitos. Ahora, ¿cómo sería 20.000, 50.000 años atrás? Claro que la historia contada data de unos 15.000 años, pero es mucho más antigua. Hay una historia que no se ha contado. Entonces, ¿cómo sería en aquella antigüedad un ser humano que ve un ovni? O sea, se escaparía completamente su imaginación. Entonces, claro, primero fuimos inocentes por esa invasión y esa manipulación, y en el tiempo nos hicimos cómplices. ¿Por qué? Porque hoy en día el ser humano defiende a sus mismos opresores. Ujú. Como en aquella época el ser humano defendía los territorios y las religiones de los dioses, y habían ejércitos que se mataban los unos a otros, Claro. defendiendo los intereses de quienes lo gobernaban. Entonces, en un punto también fuimos cómplices. Entonces serían las dos. Serían estos seres arremetiendo contra la humanidad, porque ni siquiera, bueno, los llamábamos dioses, pero no son ningunos dioses, y el mismo ser humano que en su inocencia e ignorancia permitió esto y que de alguna forma también fuimos cómplices de todo esto. Entonces serían las dos, ¿no? Es una culpa compartida, por así decirlo. Claro. Claro. Está muy bien. Em, ¿Crees que estamos en tiempos de cumplimiento de ciertas profecías o del apocalipsis o de como quieras denominarlo? ¿Estamos en tiempos de crisis, en tiempos de final, en tiempos de cambio, de salto de conciencia, en tiempos de punto final o de nuevo comienzo? ¿Crees que estamos ya en esos tiempos en ejecución? Bueno, si hacemos un estudio profundo profético, Uh-huh. eh, esto es obviamente una visión personal. Yo estoy convencido que estamos viviendo tiempos definitivos. Okay. Ahora, cuando yo me refiero a tiempos definitivos, no te podría dar una fecha, ni podría decir faltan 10 años, 20 años, 5 años. Eso nadie lo sabe. Exacto. Y está demostrado que quienes dan fechas se equivocan. Eso históricamente está demostrado. Sí. Pero las profecías sí nos dan ciertas señales de cumplimiento que al verlas en ejecución en el panorama mundial nos ubican en un tiempo donde se nos dice o podemos discernir que sí estamos en esos tiempos que la profecía llamaron tiempos finales. Entonces, para darte algún punto clave, ¿no? Uh-huh. Las profecías en general denuncian algo muy concreto, y es el accionar de un pueblo determinado en el planeta Tierra. Y precisamente es un pueblo que fue elegido por uno de estos seres, que es de estos seres quizás es el que más ha tenido influencia en la humanidad, y es el que nosotros creemos que es Dios, y estoy refiriéndome a Jehová Dios. Las profecías denuncian que el pueblo de este ser, el pueblo que este ser eligió, habría que prestarle mucha atención a lo que ellos harían a lo largo de la historia, porque ellos vendrían siendo algo así como el reloj profético, no porque tuviesen importancia dentro del plan de la luz, sino que como ellos son los que controlan el mundo, pues tenemos que prestarles atención, porque en la medida que ellos vayan moviendo sus piezas, la profecía anuncia que eso nos iría acercando al tiempo definitivo. Entonces, si vamos a las 70 semanas de Daniel, profecía bíblica del Antiguo Testamento, habla de la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén. Habla del advenimiento de un Mesías, no solamente esa profecía, sino muchas otras. De un líder mundial que surgiría de la raíz de David, es decir, del pueblo hebreo. Es el Mesías que ellos están esperando. Y entonces hay otras profecías, como por ejemplo en Jeremías, que hablaban de un tiempo donde ese pueblo comenzaría a restaurar su tierra. Y entonces si vamos a 1948, es el momento después de la Segunda Guerra Mundial donde se le permite a los judíos volver a tener un pedazo de tierra en Palestina. Y se establece en 1948 de manera oficial el Estado judío.
Y dice la profecía de Jeremías y también sus textos sagrados de que cuando se cumplan 70 años en el futuro de la nación de Israel, comenzarían a desenvolverse los movimientos definitivos para ese pueblo. ¿Y cuáles son esos movimientos definitivos? El advenimiento de su Mesías, Ujú. la reconstrucción del tercer templo y el retorno de ellos a su tierra prometida. En el 2018 se cumplieron 70 años. Y si vemos desde 1948, ellos han venido trabajando fuertemente para recuperar todo el territorio. Pero a Exacto. ellos lo que más les interesa recuperar es la zona de la explanada de las mezquitas, Ujú. donde ellos prevén reconstruir su templo por mandato de su Dios. Él les pidió que lo construyeran los templos de él en el monte Moriah. No puede ser en otro lado. Pero hay un problema y es que ahí están el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa del mundo árabe, que son lugares sagrados para ellos. Quitar eso de allí desencadenaría un conflicto a nivel mundial, Claro. pero ellos lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Hay que estar muy atentos. Pero una señal clave es el tema de los 70 años. Entonces, si vamos a las otras señales que rodean ese cumplimiento, entonces las profecías nos hablan de una tercera guerra mundial, nos hablan de un nuevo orden mundial, pero también nos hablan que cuando todo esto comienza a suceder, estaría muy cerca el proceso del despertar humano y el proceso de un nuevo tiempo, porque así como la fuerza oscura va a arremeter contra el ser humano para controlarlo definitivamente con su guerra, con su control, con su líder mundial, con su tercer templo, las profecías dicen que cuando todo eso esté en la cumbre del trono, entonces se desatará la justicia de los 4 elementos sobre el planeta Tierra. El fuego, la tierra, el aire y el viento se Ujú. moverán de una forma como nunca ha sucedido en el planeta Tierra, con el único objetivo de borrar de la faz de la Tierra todo aquello que no pertenezca a la creación original de este planeta. Entonces las ciudades se van a hundir, los sistemas de control van a desaparecer, el dinero dejará de existir, las religiones dejarán de existir. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Bueno, las diversas profecías, una de ellas, de las más recientes, entregada al contacto Enrique Castillo, habla de la profecía de los 9 tiempos. 9 tiempos, 9 cápsulas de tiempos, donde cada uno está determinado por unas señales. Y esa profecía habla también precisamente de los movimientos que tendrá este pueblo. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en tiempos definitivos? Primero, teniendo un panorama lo más completo posible del mensaje profético. Ujú. Esto te da una visión amplia de las señales. Y luego tienes que saber discernir, identificar cuáles son las señales pilares o las señales principales que nos ubican en ese tiempo específico. Y una de ellas es el tema de los 70 años, es decir, los movimientos de ese pueblo. Es lo que va marcando el reloj profético. Está Y muy bien. además de eso, también otras señales, ya que tienen que ver más con los movimientos de la luz, son los movimientos de la naturaleza. Por ejemplo, las eyecciones solares, el aumento de terremotos, el aumento de la actividad volcánica y también, sobre todo, el aumento del despertar humano. Que estemos hablando nosotros aquí de esto y que haya personas escuchándonos, no es casualidad. Claro. No importa si nosotros aquí no tenemos la verdad absoluta. Ese no es el punto. El punto es que si están aquí escuchándonos es porque están buscando. Y si están Claro. buscando es porque lo que el mundo ofrece en ese sistema de control no le está convenciendo. Por lo tanto, hay algo dentro de usted que se está moviendo para que usted comience ese camino de poder despertar, lo que llaman el despertar. Entonces sería básicamente eso. Estamos en tiempos convulsos, Ujú. pero dar fechas o decir cuántos años faltan, pues sería irresponsable de mi parte porque realmente No, ni no, lo sé seguro. ni Seguro nadie porque... lo puede saber. Pero sí hay que No, estar pendiente de las señales. exacto. Las, Vos mencionaste a Enrique Castillo. Yo te quería hacer mención si escuchaste, leíste o sabes algo de Eugenio Siragusa, sí, que también menciona estar atento a las señales porque eh, los tiempos finales, las profecías de tiempos finales están en curso. Por eso él también en su legado, que hoy en día lo lleva adelante Filippo Bongiovanni, hace mención precisamente a esto que vos
estás diciendo. ¿Escuchaste algo de Eugenio Siragusa? ¿Conoces? Sí, sí, cuando leí los libros del ingeniero Enrique Castillo, ahí se menciona a Eugenio. Mm, Él hacía parte del grupo de investigación de Enrique y sí escuché algo de él. No he seguido su trabajo de cerca y de la otra persona que mencionaste, sí, primera vez que lo escucho, pero sí sé que las personas que estuvieron cerca a ese grupo investigativo, bueno, la mayoría de ellos siguieron de alguna forma difundiendo información, exacto. porque sabemos que en aquella época hubo varios contactos, uno de ellos fue el de Enrique, pero Enrique mismo dice en su libro que en América Latina contactaron mínimo a 24 personas más que llevaron al Alto Perú y los pleyadinos le entregaron información. Ujú, Entonces, mucha de esa información que se entregó en los años 70, bueno, comenzó a correr, ¿no? Uno de los mayores difusores fue el mismo Enrique, que escribió libros, dictó conferencias, charlas, pero los otros también de alguna forma entregaron algo de conocimiento y gracias a ese proceso de difusión, pues es que la información ha llegado. Fíjate que ese contacto de los 70, Jorge, es el que ha ayudado a comprender muchos conocimientos de la antigüedad, porque los pleiadinos han visitado el planeta Tierra en muchas épocas. Los pleiadinos se contactaron con los mayas. El conocimiento maya, en gran parte, fue por la interacción que tuvieron con los pleiadinos. Si vamos a los Ugamungulala también, si vamos a los pueblos ancestrales de Colombia también, toda la historia de Bochica, de Viracocha en el Perú, ujú. tuvieron influencia de estos mensajeros de la organización de las Pléyades. Ahora, ¿y por qué los pleyadinos? Porque es la organización estelar más cercana que tenemos. De alguna forma son como nuestros tutores, son humanidades que tienen más avance que nosotros y ellos lograron, dicho por ellos mismos, se lo dijeron a Enrique, que ellos libraron la misma batalla que nosotros estamos librando hoy en día con estas fuerzas de control. Ellos lograron desterrarlo de sus planetas. Los pleiadinos hacen parte de esas humanidades que Apocalipsis dice Miguel y sus ángeles, aquellas que persiguieron al dragón, no Ujú. permitieron que fuesen destruidos, y ellos lo que han hecho a lo largo de la historia es visitarnos y en esos contactos entregarnos información para que el ser humano terrestre sepa cómo desterrarlo. Primero dentro de nosotros mismos, del legado que dejaron dentro, y luego pues todo el proceso externo. Y ellos han dictado profecías, Ujú, han estado en distintas épocas del desarrollo humano. Pero sí, sí escuché de Siragusa por el contacto de Enrique, ujú. pero no ampliamente luego de eso. Está bien. Son Gotaita Puma Blanco pregunta a través del canal, ¿qué dato tiene sobre la primigenia existencia de los espíritus antropomorfos revestidos de cuerpos semifluídicos, semimateriales, previo a la toma de cuerpos materiales y cerebrales? Bueno, el conocimiento que yo tengo sobre eso, a ver, cuando nosotros morimos en la dimensión física, vivimos un proceso donde el espíritu comienza a desprenderse de esta matriz orgánica. Entonces, de ese paso es donde se desprenden muchas de las historias o experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Donde se ve el túnel, donde se ve Ajá. un valle muy hermoso, donde se ve un puente o un camino que atraviesan las personas. Cuando el espíritu se desprende, esto por supuesto al ojo humano no es visible, cuando un Ujú. cuerpo está muriendo, por ejemplo, tirado en una carretera o en un hospital, el espíritu se desprende y el espíritu va a una dimensión propia del planeta Tierra donde se anidan los espíritus humanos, donde esperan la futura encarnación. Ese proceso dura un tiempo, no sabemos cuánto dura porque ya en la dimensión espiritual el tiempo funciona de otra forma. Entonces, en esa dimensión los espíritus se albergan y ahí es pesada la obra humana que acaba de terminar de la vida anterior. Y de acuerdo a digamos que a ese pesaje que se hace de acuerdo a la ley de causa y efecto, Ujú. nosotros somos merecedores de una futura encarnación de acuerdo a la ley que hayamos tenido en la vida anterior y a lo que hayamos hecho. Entonces, cuando aquí habla de cuerpos semimateriales, eh,
no tengo conocimiento de que exista un proceso intermedio entre el cuerpo físico y la dimensión espiritual. En lo que yo comprendo es que el espíritu encarna directamente al cuerpo físico. Y ese proceso de encarnación sucede durante el nacimiento. Cuando estamos en el vientre materno, cuando el feto se está desarrollando, ese cuerpo físico ahí todavía no tiene un espíritu. O sea, ya tiene un espíritu designado, pero ese espíritu todavía no está dentro del cuerpo del bebé. ¿Por qué? Porque la ley dice que no pueden haber dos espíritus dentro de un mismo cuerpo, porque está el espíritu de la madre y está el cuerpo físico del feto, pero no puede por ley haber dos espíritus. Uh-huh. Entonces, en el momento del nacimiento, que se replica el proceso del túnel, que en condiciones naturales, que el bebé va saliendo por el cuello uterino, uh-huh, es el mismo proceso que vivimos cuando estamos muriendo, pero ya en una dimensión energética, cuando pasamos por un túnel. Ese túnel, cuando estamos muriendo, es el recorrido que el ser humano hace a través de su espíritu, donde muchos dicen que ven la película de su vida, se le pasan las imágenes de su vida, pero lo que estamos viendo precisamente es la obra que se está grabando en nuestro espíritu de lo que hicimos en esa vida que acaba de terminar. Entonces, en el nacimiento, el bebé pasa a través del túnel de la madre y una vez sale, inmediatamente el espíritu encarna y entra dimensionalmente por la apertura que tenemos aquí en el cráneo, que no sé el nombre científico cómo será de eso allí, pero es una parte que el cráneo no está completamente cerrado y eso Exacto. Tiene una función física, que es que el cráneo pueda moldearse de alguna forma cuando está pasando a través del útero. Esa es la explicación científica, por eso el cráneo no está cerrado, pero la explicación energética espiritual es que por ahí entra el espíritu, encarna en el bebé y ahí es donde el bebé suelta el llanto, porque ya la memoria empieza a entrar. Entonces por eso los bebés duermen mucho. Claro. ¿Por qué? Porque el dormir es un proceso de sellado de memoria. Entonces lo que está haciendo el niño es sellar la memoria del espíritu que entró, de la vida y de las vidas anteriores. Es como cuando usted tiene un computador nuevo, cuando usted tiene un computador nuevo que se actualiza mucho, el computador entra mucho en reposo, es porque está procesando todo el software y todos los programas que usted le está instalando, los está adecuando para que funcionen correctamente. Es un ejemplo un poco burdo, pero es para dar a entender que sucede algo parecido en el cuerpo del niño. El niño duerme porque necesita reposar para que ese programa que entró espiritual se instale correctamente en ese cuerpo. Y ya cuando él va creciendo, ya poco a poco va tomando conciencia de esa memoria, ¿no? Ya se van manifestando sus rasgos, el genio, los gustos, las inclinaciones que tiene, todo eso que viene de una vida anterior. Entonces, lo que decía, no tengo conocimiento de que exista un paso intermedio de un cuerpo semifluídico o alguna condición así. Yo lo que he entendido hasta ahora es que de la dimensión espiritual encarnamos inmediatamente en el cuerpo físico. Ya otro conocimiento de eso hasta ahora no he encontrado y bueno, es primera vez que escucho eso incluso. Sí, por eso acá apunta nuevamente Songotaita Puma Blanco, dice, yo preguntaba antes de la toma de la primera encarnación dentro del planeta, cosa que se estudia en el proceso del Nahual. Ah, ok. Ahí está, okay, ¿no? Ya eso es otro proceso. Bueno, ahí en ese punto, antes de que, bueno, tuviésemos un cuerpo físico, lo que pasa es que hay que entender la involución que tuvieron las humanidades que se desviaron. Las humanidades anteriores al caos no tenían cuerpo físico, eran cuerpos, podríamos llamarlo más energéticos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las humanidades se desvían y sus cuerpos se densifican, y ahí sí comienzan a necesitar cuerpos como nosotros. Lo que pasa es que estos cuerpos físicos fueron creados posteriormente por otras civilizaciones, pero eso ya sería otro tema muy profundo que daría para otra charla. Entonces, es tema de otro programa. Entonces las humanidades físicas como nosotros, en principio somos espíritu, pero necesitamos de esta experiencia física por el proceso de desviación para poder volver a ascender a dimensiones más etéreas, más sutiles. Pero bueno, más o menos así como por resumir, pero nuestro origen sí es espiritual.
no está es bien, físico. está muy bien. Oscar Dick, vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Por qué la fuerza oscura, por qué a la fuerza oscura se le haría difícil cambiar de determinación de su caída y final a pesar de saber el desenlace? Claro, lo que interpreto yo de esta pregunta es, sabiendo el final, ¿por qué no cambio de estrategia? ¿No? Ok. Sí, bueno, en un principio, obviamente cuando esas humanidades se desvían, no conocían el final. Eso ya es, nosotros ya podemos saber cuál es el efecto de que una humanidad hiciera eso. Ahora, ¿por qué no pueden rectificar? Resulta que en un punto de su degradación, esas humanidades ya perdieron la condición original, es decir, se desconectaron completamente de la creación. Perdieron todo vínculo con la fuente original y con la vida. Entonces, al desconectarse de ese principio de la vida, comenzaron a morir. Son razas en vía de extinción. ¿Cómo hacen ellos para sobrevivir? Necesitan parasitar humanidades como nosotros, que todavía tenemos dentro de nosotros esa esencia de la vida, tenemos luz dentro de nosotros. Entonces ellos necesitan parasitar para poder seguir existiendo, se Ujú, alimentan de nuestra energía vital. Entonces no pueden echar hacia atrás, porque la única forma de mantenerse con vida es manipulando humanidades como nosotros. claro, Si ellos el día de mañana deciden, no, ya no vamos a manipular más, mueren inmediatamente, porque ya están en un punto de no retorno. Ya no tienen la condición de la conciencia, ya no tienen la condición del perdón, no tienen la condición del arrepentimiento. Y eso lo claro. podemos ver reflejado en las mismas razas que ellos crearon en este planeta, que se parecen al ser humano físicamente, pero no son humanos. Jorge, tú has visto, por ejemplo, personas que son capaces de matar miles, cientos y millones de personas en lo largo de la historia. Sí, Grandes conquistadores, grandes potencias donde sus presidentes dan una orden y arrojan misiles sin importar a quién asesinan. Es un ser humano natural, no lo hace. Tú claro. no serías capaz de hacerlo, ni yo tampoco, y muy seguramente los que nos están viendo tampoco. Entonces, ¿qué se necesita para poder hacer eso? Se necesita no tener la condición humana original. Es decir, prácticamente son entidades en cuerpos humanos que no tienen ningún tipo de escrúpulos, no pueden retroceder. Nosotros sí podemos arrepentirnos del error, todavía podemos arrepentirnos, pero también si queremos, en nuestra degradación podemos llegar a esa condición de no retorno. Entonces, Exacto. por eso no pueden arrepentirse, porque ya perdieron esa condición. Muy bien. Querido Salim, Salim Yassir, investigador, buscador de respuestas y de certezas. Eh, Quiero decirte que ha sido un enorme placer para mí poder conversar contigo esta noche. Eh, es lindo escuchar sin juzgar, aprender, ser permeable a diferentes miradas y también ser respetuoso de lo que preguntan quienes están escuchándonos y viéndonos, como para tratar de contemplar y contener a todas las inquietudes. Eh, ¿Te gustaría dejarnos algún mensaje así de cierre, querido Salín, como para que, más allá de la recomendación de ir a tu canal, Flecha Antigua, que hay infinidad de videos y de material como para nutrirse de estas ideas y de estos conceptos, ¿qué te gustaría decirnos como para, bueno, la frutillita del postre de esta noche? Sí, bueno, primero aquí en el chat me corrige muy bien María Jiménez cuando dice las tablas esmeraldas del Atlante Tot es el mismo Hermes Trimegisto una vez migrado a Egipto. Cuando dije en el diálogo, dije Enoch con su hijo Tat, pero realmente es Hermes con su hijo Tat. Así que gracias ahí por la corrección. Y bueno, un mensaje final, Jorge. Bueno, primero agradecerte a ti por brindarme el espacio, compartir estos conocimientos, estos diálogos que siempre nos enriquecen a todos. Y bueno, decir que yo primero no soy ni ningún gurú, como algunas personas de pronto en algún momento han creído, tampoco soy un maestro ascendido, ni lidero ningún grupo religioso, ni ningún grupo en torno a mi contenido. Simplemente soy un investigador libre
que me gusta compartir y comunicar aquello que he aprendido y que me ha ayudado a cambiar mi vida. Y quizás compartiéndolo pueda aportar un grano de arena al proceso de todas las personas que lleguen al canal. Ahí en el canal hay muchísimo contenido, videos que hemos ido subiendo desde hace casi 5 años, y simplemente es una propuesta, es mi aporte a la humanidad, así como lo hace Jorge con su canal, con el tema de la emisora en la señal. Es el aporte que él libremente quiere hacer, y en la medida que más nos unamos a este proceso de aportar algo de forma desinteresada, pues será mejor para nosotros. Yo siempre digo que todo lo que expongo no necesariamente es la verdad, no tienen por qué creerme. Mi intención es que ustedes se impulsen a la investigación, que quizás escuchen alguna información en algún video mío, y no importa si no les resuena o si no están de acuerdo o si de primeras no les convence, porque tampoco la intención es convencer, pero por lo menos que por un momento los haga reflexionar, los haga pensar, los haga cuestionar algo, una pequeña situación o algún conocimiento que ustedes creían como una verdad absoluta, los haga cuestionar y reflexionar por algún momento. Ya con eso habré cumplido la labor de por lo menos invitarlos en algún momento a tener una visión distinta y sobre todo impulsarlos a la búsqueda, para no tragar entero, para no creer que eso que nos enseñaron desde pequeños pues son verdades inamovibles, porque si de algo estoy seguro es que el ser humano en su proceso de avance intelectual y espiritual va a ir encontrando las respuestas a aquellas verdades y aquellas preguntas existenciales que siempre hemos tenido. Y yo sí quisiera decirles que si bien cada quien tiene su verdad, si bien hay verdades a medias, existe una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta ha llegado al planeta y ha venido llegando en los distintos tiempos. Solo que ese conocimiento lo han tomado, lo han disgregado, lo han fragmentado, y cada filosofía, cada religión, cada corriente en la historia ha creado organizaciones en torno a esos conocimientos de la verdad. Y el reto en estos tiempos es poder discernir de todos los conocimientos que fueron traídos al planeta Tierra, dónde está el fragmento de la verdad. Y de esa forma iremos construyendo ese rompecabezas que nos irá entregando las certezas que vamos necesitando. Y la verdad, esa verdad se irá expandiendo en la medida que vayamos avanzando. Entonces mi recomendación y mi mensaje final es que no descansemos en el proceso de aprendizaje. El espíritu, la naturaleza de nuestro espíritu es ascender, es aprender, es conocer. Y entre más conozcamos, va a ser mucho mejor para nuestro proceso y desarrollo interno. Y sobre todo, si esos conocimientos nos ayudan a un proceso de transformación consciente, que nos sirvan para ser mejores seres humanos, entonces dejaremos de adorar a esos falsos dioses y comenzaremos a reflejar la imagen del Creador verdadero. Porque por allá dice la profecía de los 9 tiempos en su parte final: cuando el hombre haya sobrepasado todas las calamidades que vienen sobre la tierra y haya aprendido a convivir y en paz y armonía, aplicando las verdaderas leyes de la vida, entonces se habrá encontrado con Dios. Y el mensaje pleyadino también dice que uno de los mayores descubrimientos que tendrán los hombres de la tierra es el conocimiento de Dios, que no está basado en creencias ni en posturas de razones culturales o de patrones culturales, sino estará basado en el conocimiento verdadero de la vida. Entonces, ese es el futuro que nos depara y que poco a poco como humanidad iremos llegando. Nada, Jorge, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y a todas las personas que estuvieron ahí conectadas con sus mensajes. Muchísimas gracias de verdad. Querido amigo Salim, hemos transitado 120 minutos de conversación fluida, sin solución de continuidad y sin darnos cuenta. Mirá, te agradezco profundamente por tu generosidad, por el tiempo, por haberte hecho un lugarcito en tu agenda y concederme esta noche con toda tu sabiduría. Así que te mando un abrazo desde el corazón y te agradezco profundamente. Y es así, la sinceridad de que cada quien exprese su verdad como la mira, y sin juzgar y sin confrontar, simplemente como aporte, que eso es muy muy valioso. Agradezco las palabras de los que están en el chat. Bueno, te felicitan, obviamente, sos la estrella esta noche, así que están contigo también en la página de la radio
felicitan por el programa. Querido Salim, aquí tenemos, tenés un espacio más para que cuando gustes podés contar con este espacio y proponer el tema que quieras difundir. Simplemente nos ponemos en contacto, agendamos una fecha y así será. Claro que sí. Así claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias por el espacio, y también las puertas de mi canal están abiertas. Pues si en algún momento quieres compartir algo, ahí cuadramos y con mucho gusto te tendré como invitado estrella también en mi canal. Nunca me entrevistaron, gracias. Así que... Pero se nota que tienes bastante por compartir. Siempre estoy del lado del escucha, del alumno, si se quiere, ¿viste? Pero bueno, te mando un gran abrazo, querido amigo. ¿Estás igualmente en Medellín, en Cali? ¿Dónde estás? No, en Barranquilla, Colombia. Barranquilla. Barranquilla, Colombia, sí. Mira vos, ¿cómo está la ciudad? ¿Bien? ¿Está el clima bien? Bien, sí, pues en estos momentos con mucha lluvia, pero normalmente que hace calorcito. Aquí es costa, estamos cerca al mar. Pero bueno, por estos días lluvia, esta época es de lluvia, pero bien, todo muy bien. ¿En qué parte estás tú? Estás en Argentina, ¿no? En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Ah, que bien, la capital. En un barrio del norte de la capital federal. Qué bien. Así que sí, un barrio de casas bajas, típico barrio que hasta no hace mucho tiempo tenía calles de doble mano, imagínate. Un barrio tranquilo. Bueno, no hay muchos lugares tranquilos en Buenos Aires por estos días. Sí, acá también en la ciudad donde vivo también es una ciudad bastante bullicio en su mayoría, pero bueno, eso es lo común en el caos, ¿no? El caos en el que vivimos. Tenemos que ir hacia el cosmos, salir del caos e ir hacia el cosmos. Querido Salim, que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo desde Buenos Aires hasta Barranquilla. Y estamos en contacto y tenés las puertas abiertas de este espacio para cuando lo desees. Claro que sí, Jorge, lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias y seguro vamos a estar conversando nuevamente. Te envío un fuerte abrazo y también un excelente fin de semana. Muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos a todos.